Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. De la cartilla número 4, los dones del Espíritu Santo. Así que mis amados, qué alegría poder compartir. Dice el Señor, Dios nos regala dones para servir a su iglesia. Gloria al Señor. Así que hoy trabajamos, nos divertimos, nos gozamos nuevamente en el Señor, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está con ustedes allá en su casa, en su primera iglesia. Está aquí conmigo también al mismo tiempo, dándome ese respaldo, esa autoridad de la palabra, porque el poder del Espíritu Santo está primero en todo. Gloria al Señor, Dios está primero en todo, aquí en medio de su casa, en medio de esta predicación, en medio de este momento especial y maravilloso. Gloria y honra. Así que todos bienvenidos, todos allí en Sincelejo, todos allí también en La Guajira, en el Magdalena, en Antioquia, gloria al Señor, en Bolívar, en Atlántico, que se van conectando, en el departamento del Guainía, el departamento del Meta, Guaviare, Cundinamarca, el distrito capital, Bogotá, también todos allí conectándose en gloria al Señor. Qué alegría poderlos saludar, poder compartir con ustedes a esta hora de la tarde. Así que nos deleitaremos, nos gozaremos, disfrutaremos en la palabra, unos seremos exhortados, otros consolados, pero otros y todos al mismo tiempo debemos ser edificados. Bueno, mis amados hermanos, si ustedes lo recuerdan, hemos trabajado fuertemente la cartilla número 4, los dones del Espíritu Santo. Y hoy tenemos esa entrega maravillosa del propósito de los dones en la iglesia. Vamos a trabajar fuertemente en esta área y vamos a acompañarnos ese momento del propósito de los dones con el uso de los, con el saber si son permanentes los dones en la iglesia o no. Y por qué no decirlo, si nos alcanza el tiempo, el uso de los dones en la iglesia y el abuso de ellos. Y por eso les decía en la clase anterior, en el estudio bíblico anterior, que no podemos, quienes ministramos el don profético, estar diciendo yo soy profeta del Señor, sino soy siervo de Dios, sierva de Dios, que ministro el don profético en la casa del Señor. Y por eso hoy podemos compartir con todos ustedes en la distancia, se van conectando a través de las diferentes redes de Iglesia IDGES, de Pisando Firme, a través de la emisora online Electra Estéreo. Así que todos estamos atentos. Así que mis amados, manos a la obra, gloria a Dios. Qué hermosos son estos momentos. Y nos dice hoy el Señor el propósito de los dones en la iglesia. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren aprender más cada día, como aprendo yo con ustedes también y ustedes conmigo, a través del poder del Espíritu Santo? Bueno, el Señor nos dice hoy que todo lo que Él tiene y ha establecido a nivel espiritual y a nivel terrenal, tiene un propósito para su casa, tiene un propósito para su reino, gloria al Señor. Y ese propósito lleva consigo una finalidad específica, gloria a Dios, o está especificada en lo que llamamos Biblia, las Sagradas Escrituras, gloria al Señor. Y recordarles que ninguno de los dones del Espíritu Santo, los que establece allí Primera de Corintios, no son para división dentro y fuera de la iglesia, sino para unificarnos, para mantener unidos.
no para crear discordias o divisiones, sino para mantenernos unidos, porque unidos todos somos un solo cuerpo. Gloria al Señor. Y el Espíritu Santo que desciende sobre nosotros por la misericordia de Dios, no es para que nos enaltezcamos ni para que nos llenemos de orgullo en lo personal, sino para que nos gocemos en Cristo Jesús. Ese gozo, esa alegría de poder compartir una herramienta de trabajo en la iglesia dada por Dios directamente a su vida, es lo que nos debe llenar a nosotros de gozo, de satisfacción, de alegría, de entusiasmo, de fervor. Póngale todas las palabras preciosas que merece para que la iglesia crezca. Gloria a Dios. También es bueno entender otras muchas cosas, que cuando nosotros podemos creer que el Espíritu Santo es el que gobierna su vida o gobierna mi vida, ni usted ni yo podemos creernos superiores a nadie. Tenemos unas directrices, tenemos un gobierno, tenemos un mando, tenemos una administración, llámelo como quieras. Le estoy dando todas las palabras necesarias para que podamos entender. Y esa autoridad que Dios nos da, hay que respetarla. Cada uno tiene sus diferentes niveles. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dice el Señor que el que fue llamado a ejercer el pastorado, ejerza el pastorado. El que fue llamado a enseñar, enseñe como debe ser. Pero quienes fuimos llamados a ministrar los dones del Espíritu Santo, también debemos administrar para nosotros, administrar cada don que Dios nos da con la reverencia necesaria para Dios, para Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo. Por otra parte, cuando nosotros los dones los ministramos, que es la palabra diferente, administro para mí, ministro para los demás. Cuando ministramos los dones del Espíritu Santo, entonces lo debemos de hacer para crear unidad, para crear unificación, para crear crecimiento en la iglesia. Porque Dios es un Dios de orden, es un Dios que siempre va a tener las cosas claras sobre nosotros, pero muchas veces nosotros mal interpretamos por no poseer en nuestro administrar espiritual el discernimiento de espíritu y el discernimiento de la palabra. Ahí empezamos nosotros a trabajar fuertemente. ¿Para qué son los dones en la iglesia si no son para edificarla? Entre ustedes y yo, unidos, construimos la iglesia, edificamos la iglesia. Ha habido problemas, ha habido dificultades, sí, eso es verdad. Pero no nos podemos estancar en si el uno dice o el otro dice, si un ministerio dice o el otro no dice, si el uno está a favor o el otro está en contra. Lo único cierto, mis amados hermanos, es que la palabra de Dios dice en su primera de Corintios, desde capítulo 11, 12, 13, 14, nos habla de esa dirección. Y como iglesia, como hijos de Dios, no podemos subyugar a una parte de la palabra, sino que debemos acatar todo lo que está establecido en la Biblia. Y por eso hay momentos difíciles en la iglesia. Gloria al Señor. Los diferentes dones del Espíritu Santo, mis amados, son herramientas de trabajo, son galardones que mi Señor te da, con los que Dios equipa tu lugar de trabajo, que se llama cuerpo, gloria al Señor, y a través de ese cuerpo equipado y el otro cuerpo y el otro cuerpo, hacemos un solo cuerpo, cada uno hacemos parte del cuerpo de Cristo, y nos da, nos desciende, nos administra los dones a cada uno de nosotros, con el único propósito de que su iglesia esté equipada. Gloria al Señor. Y no es solamente para nuestro ministerio la iglesia de Dios guiada por el Espíritu Santo. También puede ser asambleas de Dios, también puede ser avivamiento,
también puede ser Manantial de Vida, también puede ser el Movimiento Misionero Mundial, también puede ser los adventistas, también puede ser cada una de aquellas iglesias. Lo que pasa es, mis amados hermanos, que como no dejamos fluir el Espíritu Santo, entonces hay una limitante. Y esa limitante está en el conocimiento que cada pastor tiene o cada presbítero general tiene para administrar lo que Dios ha puesto en sus manos. Hay unas normas, unos estatutos, una dirección. Entonces eso no les permite en muchas ocasiones dejar que el Espíritu Santo trabaje en pro del crecimiento de la iglesia. Pero si no fuera así, muchos dicen es que Dios me ha dado el don de ir a evangelizar. Entonces sí sabe que es un don. ¿Por qué no lo deja fluir en su iglesia? Y nos juzgan a nosotros por cada uno de los dones. Pero ¿qué es lo que nos dice San Mateo 28, 19 y 20? Nos dice, id y haced discípulos a las naciones enseñándoles. Wow. Y esa parte de enseñanza viene de lo alto. Viene de la provisión del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y viene y nos dice el Señor a través de la palabra, tú que enseñas, enséñales, diéstrales, muéstralos y diles que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero usted y yo debemos entender algo más adelante, motivo por el cual muchos ministerios nos persiguen. Y es que para estas épocas el mover del Espíritu Santo no es como la época anterior. Para esta época no es el mover de la palabra profética, y estos son los tiempos de cumplimiento de la palabra profética. Por otro lado, estos no son los tiempos para que Dios sane al enfermo. Si ustedes se dan cuenta, hay ministerios que cuidadito le colocan sangre a un paciente que está a momento de morir. Si se murió, se murió, pero no se puede colocar sangre de otro porque se contamina. Bueno, hay que tener los cuidados, pero estamos refiriendo a sangre tratada, sangre limpia, sangre o glóbulos rojos. Pero otros ministerios dicen, eso no es de Dios. Eso es contra de Dios, eso es del diablo. ¿Sabe qué es lo del diablo? Que usted no pueda dejar que el Espíritu Santo te sane, te ministre, que otro ore por esa persona, porque ni siquiera eso permite. Entonces aquí nos dice el Señor que los dones del Espíritu Santo son herramientas de trabajo que Dios nos da en la iglesia. ¿Para qué? Para unificarla. Gloria al Señor. Y además de eso, el desarrollo de cada uno de los dones en usted, mi amado hermano, pastor. Bueno, digo pastor porque hay pastores de otros ministerios conectados, no lo digo por los nuestros. Quiero dejarlos allá quieticos. Pero sí quiero decirles algo, mis amados. Los dones del Espíritu Santo, las herramientas de trabajo que Dios nos da por su amor y su misericordia, lo que desciende Dios a nosotros y nos ministra a través de su Espíritu Santo, es para glorificar a Dios. No es solamente el pararse y usted también dejarse convencer y decirle, el verdadero evangelio es la que se pone la falda hasta el tobillo. El verdadero evangelio es el hombre que ni siquiera se puede colocar una pantaloneta e ir a hacer deporte. El verdadero evangelio es solamente pararse en el púlpito y predicar o hablar de la palabra. El verdadero evangelio, ¿sabe qué es, mis amados hermanos? Dejarnos usar en el poder del Espíritu Santo. Y vuelvo y digo, yo no sé cómo harán los que no creen en el poder del Espíritu Santo, o los que no creen en el Padre Dios, no creen en Jehová de los ejércitos. No sé cómo harán, porque la Biblia es clara. Entonces aquí tenemos también la otra parte. Los dones del Espíritu Santo, mis amados hermanos, no son para que usted y yo se los refreguemos a otro en la cara. No son para que usted y yo peleemos en la iglesia por quién ministra mejor los dones. Los dones del Espíritu Santo no es para que usted diga, yo como profetizo, yo como hablo en lenguas, estoy bautizado en el Espíritu. Usted no.
No necesariamente, mis amados hermanos. Los dones del Espíritu Santo son para glorificar y exaltar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el que no exalta a Dios o ministra los dones que no exaltan a Dios, sencillamente esos dones no han sido proveídos por Dios. En muchas ocasiones encuentra uno la discusión entre, es que Dios me usó a mí para ir y por eso fue ese testimonio de sanidad en la iglesia. ¿Sabes una cosa, mis amados hermanos? Excúsenme en la grosería de lo que voy a decir, pero nadie les está preguntando eso. Tu secreto y su intimidad es con Dios. Si Dios te está usando, qué alegría, qué maravilla, te felicito. Porque grande es el poder de Dios en tu vida. Y Dios quiere usarte más. Dios quiere darte más. Dios quiere elevarte a otro nivel. Yo vivo buscando el otro nivel. Porque Dios, cuando nos llama a nosotros con propósito, entonces con propósito Él nos asciende de nivel. Y qué hermoso poder tener esos nuevos niveles. Y entonces yo quiero ir a la palabra de Dios, pero hoy se la voy a dar directamente de la Biblia católica. Bueno, hoy tengo una Biblia obsequiada por un colegio de Bogotá, el colegio Sicuani, gloria al Señor, la Fundación Sicuani de Bogotá. Papistas a morir, respetable. Pero hoy la tengo aquí, gracias porque me llegó esa Biblia a mis manos. Y quiero compartir con ustedes este texto de Primera de Pedro, gloria al Señor, capítulo 4, verso 10. Capítulo 4, verso 10. ¿Qué dice la palabra? Que cada cual ponga al servicio de los demás los dones que haya recibido como corresponde a buenos administradores de los distintos carismas de Dios. Entonces, recordemos que en una de las clases pasadas les dije que para la Iglesia Católica los dones no son los dones que establece la Biblia verdaderamente, porque ellos no los ministran. Además, el misal, el clero, el derecho canónico no les permite a ellos ministrar los dones del Espíritu Santo. Entonces, para poder acomodar, ellos han establecido algunas palabras como dones que dice la Biblia católica o evangélica, que son los 7 espíritus que Jehová Dios envió sobre la tierra. O sea, hablamos de conocimiento, ciencia, sabiduría, del camino del Señor, de la palabra, del temor en el Señor. Y lo toman como dones. Pero ¿qué dice la palabra de Dios aquí en nuestra Biblia, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10? Voy a volverles a leer la católica para que podamos entender entre la una y la otra. Que cada cual ponga al servicio de Dios, al servicio de los demás, los dones que haya recibido, como corresponde a buenos administradores de los distintos carismas de Dios. Y la Biblia evangélica o la Biblia Reina Valera nos dice en esta tarde, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dos lenguajes son diferentes, pero en síntesis, al final de todas las cosas, es lo mismo. En vez de estar peleando, lo que Dios nos dice hoy es que usted y yo hemos recibido unas herramientas de trabajo. Y esas herramientas de trabajo debemos de colocarlas al servicio de los demás, gloria al Señor, como corresponde
el ser buen administrador de esos dones, que en la Iglesia Católica le dicen carismas. Pero la Biblia habla de dones, no dice de carisma. La palabra carisma la debemos usar en otro tono, en otra definición. Uy, el hermano X tiene un excelente carisma, o sea, buen comportamiento, buena actitud para trabajarle a Dios. Entonces hoy nos dice Dios a través de la palabra que los dones del Espíritu Santo causan muchos malestares en la iglesia. Porque unos piensan que recibir los dones les da el derecho de pisotear a otro. Y otros por su parte piensan que tener los dones no es nada agradable delante de Dios. Pero también miremos a quién Dios le da los dones. Dios no anda tampoco repartiéndole dones a todos los que van a la iglesia. Sería una falta de respeto delante de Dios. Sería una falta de conocimiento de las Escrituras. Sería una falta de dirección del Espíritu Santo que a todo aquel que se me acerque para ministrarlo proféticamente, entonces esté hablando de los dones. Primeramente, usted y yo debemos entender que para que haya dones del Espíritu Santo sobre la vida de un ser humano, debe tener un llamamiento. Wow, eso sí que está bueno. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, mis amados hermanos? El libro de Romanos, gloria al Señor, capítulo 11, verso 29, dice la palabra. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Para que usted reciba verdaderamente herramientas de trabajo, es porque Dios te ha llamado con un propósito. Y por eso mucha gente huye de la iglesia por el miedo a servirle a Dios. Pero no es por el miedo a servirle a Dios, sino porque esa palabra fue descendida quizás erradamente, puedo yo estar errando, o quizás en el momento inadecuado. ¿Y por qué digo que en el momento inadecuado? Porque una persona que no tiene llamado, que no está proveído de un llamamiento donde Dios empieza a ajustar las correas, ¿cómo Dios va a descender dones sobre esa persona? Allí es donde empieza a afinarse los dones del Espíritu Santo sobre cada uno. Y yo les decía, no es por juzgamiento, mis amados hermanos, no es por juzgamiento. Pero en una oportunidad les decía que en muchas ocasiones al pueblo de primera vez, la palabra que recibe le dice que debe ayunar 5 o 7 días. Inaudito, una persona que no sabe ayunar medio día, no se le puede mandar a ayunar 5 y 7 días. ¿Eso qué quiere decir? Que esa palabra no proviene de Dios. Y entonces lo mismo pasa, mis amados hermanos, a esta hora de la tarde. El llamamiento de Dios es irrevocable. Y después de que yo tengo el llamado, Dios desciende los dones que también son irrevocables. ¿Y por qué los dones se manifiestan irrevocables? Porque el llamamiento mío o suyo es irrevocable. ¿Cómo podemos decirle a una persona nueva, no, usted ya no puede echar para atrás porque su llamamiento es irrevocable? Cuando ni siquiera Dios le ha proveído de su Espíritu Santo. No lo ha limpiado, no lo ha purificado. Para que usted y yo tengamos un verdadero llamado, Dios nos limpia, nos purifica primero a través del Espíritu Santo y a través de la palabra escrita. Todo esto es importante tenerlo en cuenta, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Muchas veces, mis amados, no valoramos a nuestros colaboradores.
muchas veces no valoramos lo que Dios nos ha regalado. Muchas veces no valoramos el que Dios te haya escogido para ministrar en la casa del Señor. Muchas veces, son muchas las veces en que nos negamos a lo que Dios ha establecido en su vida. Gloria al Señor. Y entonces aquí también viene cosas diferentes, vienen momentos diferentes, vienen actuales diferentes, vienen conceptualizaciones diferentes y vienen discernimientos diferentes porque no estamos en el mismo espíritu. Pero cuando el espíritu es el mismo, no puede errar nada. ¿Y por qué les digo también esto, mis amados hermanos? En una oportunidad, alguien del ministerio pidió orientación espiritual a su pastor. Y su pastor le habló conforme el Espíritu de Dios. Pero esa persona dijo que no estaba convencida. O sea, no cree en el don de consejo que tiene mi pastor. Y entonces dijo, debo de hablar con el pastor Juan. Y cuando empezó a decirme, mira, yo fui primero donde mi pastor y le dije, no necesito que me diga nada. Porque si su pastor y yo estamos en la presencia de Dios, lo que Dios va a hablar a través de este instrumento es lo mismo que su pastor le habló. Si va contrario, uno de los dos no estamos en la presencia de Dios. Y le dije, cuéntame cuál es su consejo que necesita. Y me dijo, es este. Y entonces le respondí, la dirección espiritual es esta. Y me dijo, es lo mismo que me dijo mi pastor allá. Le dije, confía en tu pastor, Dios lo usa. Porque cuando usted y yo, mis amados hermanos, estamos en el mismo espíritu, entonces los dos vamos a hablar en el mismo lenguaje. ¿Cuántos dicen amén? El mismo lenguaje, aunque las palabras sean diferentes. Y mira lo que le dice el Señor, una palabra que a mí me agrada muchísimo. En el libro de Números 16:9. ¿Qué le dice el Señor? Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. En otras palabras, mis amados hermanos, os es poco el llamamiento de Dios. O si no tienes llamado definido, para ti es poco que estés sirviendo en la iglesia, que peleas tanto, discute tanto entre los dones, entre sí, entre sí no. Ustedes mismos muchas veces en los diferentes ministerios del mundo ayudan a que la iglesia se contraríe, porque le dicen, aquel ministra los dones bien, este no ministra los dones bien, este es excelente, este es malo. No, todos los que ministramos los dones del Espíritu Santo estamos bien delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos los que ministramos los dones del Espíritu Santo estamos respaldados por Dios, si es verdad que el Espíritu de Dios está en mi vida. Entonces no podemos andar diciéndole al uno o al otro. ¿Qué es lo que pasa? Que unos tienen un nivel un poco más alto de espiritualidad. Y a medida, dice la palabra, de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, a la medida de que tú vas creciendo espiritualmente, entonces Dios te va respaldando o dándole nuevas palabras, de nuevo de la palabra. La que me preguntaba Elena Mesa de Montería, sierva del Señor. ¿Qué es esa palabra de nuevo? Lo diestra, le da facilidad de expresión, le da conocimiento en la palabra, le da una fluidez
para hablar sobre un tema específico. Eso es denuedo. O sea, le da un conocimiento pleno. Y cuando nosotros vamos creciendo, entonces yo me pregunto, para muchos es poco que Dios te haya escogido de en medio del pueblo. La congregación de Israel es el pueblo, de en medio del pueblo, para que ayude a ministrar en la casa del Señor. Y en vez de estar en el montón, en la feligresía, allí en el grupo grandote, está aquí adelante con una presentación personal diciendo, gracias Dios por darme un lugar en tu casa de oración. Ahí viene lo precioso. ¿Sabe por qué? Porque Dios reparte los dones, las herramientas de trabajo, los galardones a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Qué hermosa palabra que nos da hoy el Señor. Porque eso es así, mis amados hermanos. Si no fuese así, entonces todos iríamos hacia un solo lado. Unos ministran mejor el don de sanidad, otros el don profético, otros el don de liberación, otros el don de consejo, otros el de interpretar los sueños, otros esa maravillosa palabra que nos da Dios de fe, gloria al Señor. Otros el de creer, lo aumentamos. ¿Cuántos dicen amén? Otros entran en el espíritu de temor verdaderamente para poder agradar y ser usados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria y honra sea al Señor. Pero Dios nos dice a través de su palabra que ustedes y yo fuimos llamados con dos propósitos en la iglesia. Uno para ser colaboradores y otros para ayudar en la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Somos llamados para Dios para salvación. Somos llamados para Dios como colaboradores. ¿Cuántos dicen amén? Si no, ve allá a San Mateo 25 y estudia la palabra y te darás cuenta, gloria al Señor. Pero Dios reparte en su iglesia a cada uno conforme Él quiere. Cambio esa palabra. Él tiene toda la soberanía sobre su pueblo. Él no necesita pedirle permiso. Usted no necesita pasar un año rogándole a Dios para que le dé un don. ¿Sabe qué es lo que necesita en vez de rogarle? Transformar su corazón para Cristo. Transformar su mente para Cristo. Transformar su oído para Cristo. Transformar su hablar para Cristo. Porque Dios le va descendiendo los dones de acuerdo a la fidelidad. De acuerdo a la obediencia. Y principalmente de acuerdo a tu santidad. ¿Qué es esa soberanía de Dios? Que en Él está representada toda la capacidad para poner en práctica su voluntad, su supremacía sobre ti y sobre mí. Esa es la soberanía. Como aquel varón y aquella mujer que respeta a sus pastores y sus pastores dicen algo y ellos dicen, sí Señor. No es que les llamen mensos ni estén pendejos como otros me dijeron. Excúseme en esa palabra. No, eso no es así. Lo que pasa es que ellos entienden que hay una soberanía. Que Dios tiene una soberanía sobre él. Y ese pastor tiene una soberanía sobre sus diáconos. Y ese pastor tiene una soberanía sobre toda su iglesia local. Así como su pastor superior tiene soberanía sobre todos los pastores y sobre toda la iglesia nacional e internacional. Ahí viene a manifestarse el poder de Dios. Ahora, el poder de Dios es ilimitado. En cambio, el de nosotros es limitado. Miremos esa diferencia. Gloria al Señor. Y Dios da de los dones a quien Él le place. Por eso le digo, usted se puede todos los días doblar su rodilla, todos los días decir que está ayunando, todos los días mantener doblegada a Cristo o doblegado a Cristo diciéndole, Señor, yo quiero tal grado, yo quiero tal don, yo quiero tal ministerio, pero si no es la voluntad de Dios, permanezca ahí, pero no lo vas a recibir. Gloria al Señor.
no lo vas a recibir. En cambio, cuando usted busca la intimidad con Dios y le dice, Señor, este vaso que tú ves aquí es imperfecto. Acéptalo tú, acéptalo Juan, somos imperfectos. Y como soy imperfecto, Señor, purifícame. Y cuando tú me purifiques, Dios, entonces si a ti te place, desciende de tus dones sobre mí para ministrarlo con agrado en tu casa de oración bajo sujeción a mi pastor. Eso no lo queremos entender muchas veces. Pero dice la palabra que Dios le va dando esos dones y esos beneficios y va repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gloria al Señor. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios. Gloria al Señor. ¿Qué nos dice el Señor en el libro de Efesios 4, 11 al 17? Nos dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ese es el grado ministerial. De lo que muchas iglesias dicen que eso ya no existe hoy en día. Pero Dios sabe cómo hacer con cada uno. Gloria al Señor. Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, debe haber un ministerio pastoral que ayudemos a formar ese pueblo para que Dios pueda usarlo al descenderle los dones. No es que nosotros demos los dones, ni le digamos cómo administrar los dones o ministrar los dones. De eso se encarga Dios. Pero sí Dios nos ha dicho en la palabra. Él mismo ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ese es el orden sacerdotal, que siempre iniciamos en el sentido contrario. Primero siendo maestros, siendo pastores, siendo evangelistas, siendo profetas a quien Dios le dé ese ministerio y siendo apóstoles, a quien Dios le quiera dar esos ministerios. No es si tú lo apruebas o no lo apruebas, no es si yo lo escogí o no lo escogí. Es si Dios quiere. Gloria al Señor. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¡Wow! ¡Qué palabra! Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y voy a hacer paréntesis en dos palabras. La primera, gloria al Señor, nos dice para no ser niños fluctuantes, para no ir de aquí para allá y de allá para acá con vientos de doctrina, y es que a mí me parece que el pastor no predica bien, y es que a mí me parece que la dirección del ministerio está errada. Mejor dicho, si esta no es tu casa de oración, busca la tuya, que debe ser perfecta. Porque quiero decirle, no hay iglesia perfecta. La única iglesia perfecta es la de Cristo. ¿Y dónde está aquí en la tierra en este momento la iglesia de Cristo? ¿Dónde está la perfección? La iglesia de Cristo está Espíritu Santo aquí en la tierra. Ese es perfecto. Nosotros somos imperfectos. Pero nos dice la palabra hoy, para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, que un rato sí, otro rato no. Un rato lo aprobamos, otro rato no lo aprobamos. Si el pastor me cede y me aprueba, bien, y si me regaña, malo. No. Esa es una de las partes que debemos de tener, porque dice la palabra, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, así como acaba de suceder en algunos municipios, en especial en Antioquia, que han venido pastores y han dicho, no, esa iglesia es mala, eso no es así, esos dones, eso es del diablo, eso si a una mujer le dejan colocar un pantalón, pues es así que es diabla. Pero estamos en una transformación.
Ahora, ¿qué es más delito? Y voy a hacer referencia al que sabe, sabe, y el que oiga, que tenga oído. Perdón, el que tenga oído, que oiga. O lo perfeccione. ¿Será que para servirle a Dios, el único requisito es quitarse el pantalón y ponerse una falda hasta el tobillo? O antes de quitarse su pantalón, es transformar su corazón, su mente, su alma y su espíritu y obedecer a Cristo. Ahí les dejo ese tronco en la uña, como digo yo, como se dice en el llano. ¿Qué es mejor? Para volverse cristiana se necesita que hoy se quite el pantalón, no importa si su manga es ancha o apretada, mujer, y ponerse una falda hasta el tobillo y allá va la hermana tal, y por debajo y por arriba el pecado. ¿O es mejor primero transformar el corazón, la mente, sus deseos de la carne? Y entonces ahí sí decir, Dios, voy a empezar a obedecerte con un corazón sincero. ¿Qué es mejor? Pongámonos a prueba si eso es lo que queremos. Porque yo digo, yo no reto a nadie, y menos a Dios. Pero si Dios me ha dado un conocimiento, lo debo explotar y lo debo sacar aquí. Yo recuerdo, siendo pastor de Montería, un varón me dijo, yo prefiero tener un feligrés santo que 100 pecadores. Y yo le dije, yo prefiero 100 pecadores a un santo en la iglesia. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque el santo no necesita que yo le predique. El pecador sí, porque necesito que él se transforme para que reciba los dones del Espíritu Santo, le sirva a Dios, se transforme para Cristo y ayude a conquistar almas para el reino de Cristo. La iglesia no se compone de varones perfectos, se compone de varones imperfectos. De eso se compone la iglesia, incluido el sistema pastoral. Gloria a Dios. Entonces Dios reparte a cada uno, cuantos dicen amén, conforme Él quiere. Verso 14 estamos. Entonces no nos dejemos llevar porque vino otro pastor de otra iglesia y me habló bonito y me dijo, uy no, pero es que usted cómo dejan, allá se le van a sabotear la mujer, allá le van a hacer, allá va a pasar esto y va a pasar lo otro. No, eso no es así, mis amados. Yo siempre digo, primero debe estar el corazón transformado para que su vestimenta sea transformada. El templo del Espíritu Santo no está en el pantalón, no está en la camisa, no está en los aretes, no está en nada de eso. Está en el corazón. Y mientras usted no tenga a Cristo en su corazón, no hay dones que ministrar y no hay nada que ofrecerle a Cristo. Por consiguiente, ni su vestimenta. Así de sencillo. Digo a alguien, así tajante. Es bueno poderlo decir de esa forma. Mis amados hermanos, la palabra de Dios dice, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuál error? Error es venir a edificar sobre lo que otro pastor está edificando. Eso sí, verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, ¿de quien qué? Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, mis amados hermanos, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe conocimiento para ir edificándose en amor. Pues esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y quiero hacer un énfasis para ministrar los dones en la iglesia o recibir los dones de parte del Señor. Verso 16. Es súper hermoso este versículo. ¡Qué precioso! Uno tiene que aprender vida espiritual para apreciar una cita bíblica. Claro, muchos allá estarán diciendo, pero es que tenemos que apreciar toda la Biblia. Sí, pero es que de tema a tema estamos aquí en los dones del Espíritu Santo, en los servidores de Dios, en los que ahorita que empieza
en el próximo mes, si Dios lo permite, que mi fe se amplíe cada momento más, que podamos empezar a servir. Muchos van a decir, Señor, yo quiero servir en tu casa. Y entonces mira lo que dice el verso 16. De quien todo el cuerpo, ¿de qué cuerpo está hablando? No del tuyo, no del mío, sino el cuerpo de Cristo, gloria al Señor. Bien concertado, o sea, bien acomodado, bien encajado, mis hermanos. Usemos bien la palabra, para que todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí, mira mis manos, unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, fuerza espiritual. Aleluya. Todas las coyunturas unidas, todos los cuerpos unidos, por esas coyunturas, dice la palabra, que se ayudan mutuamente, no que se destruyen mutuamente. Eso es lo hermoso de la iglesia de Cristo, mis amados. Todo este tiempo de encierro debe haber servido para reflexionar en que si tú y yo somos llamados de parte del Señor, ¿cuántos dicen amén? Entonces todos debemos encajar. Pero a los mecánicos, al odontólogo, que manejan herramientas, al ebanista, al maestro de construcción, todos, hagamos de cuenta que cada uno en el nombre diferente de su profesión ha comprado un tornillo. Tengo esta pila, un tornillo. Gloria a Dios. Y este tornillo necesita de una cabeza, de una tuerca que ajuste. Pero ¿sabe una cosa? No todas las tuercas, comprando el mismo tornillo en el mismo almacén y las mismas tuercas en el mismo almacén, la misma medida, la misma referencia, no todas las tuercas encajan de una. No todas las tuercas entran de una. Hay algunas que batalla uno para poder ingresarlas, otras que entran suave, otras que llegan hasta la mitad, otras que van hasta el fondo, otras que se quedan en el inicio. Así es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí le dice que todos concentrados en el Espíritu, en la tarea, en el llamamiento, en la administración de los dones. ¿Cuántos dicen amén? Unidos entre sí por las coyunturas. Esto es tu cuerpo, mi cuerpo, un solo cuerpo para Cristo. Gloria al Señor. Que se ayudan mutuamente. Si has visto que muchos cuando van a destapar una botella, algo así grande, cogen con su mano y no pueden, entonces entrelazan sus dedos y aseguran con sus dos manos y hacen la misma fuerza, el uno ayuda a la otra. Las coyunturas se entrelazaron, se unieron entre sí, mis amados, y así tenemos que ser en la iglesia. Para ministrar los dones del Espíritu Santo, mira qué hermosa esa palabra. Entrelazamos todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan por esta palabra? Gloria y honra sea al Señor. Es que es un momento precioso, mis amados hermanos. Ahora, si usted estudia 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14, entonces tú te vas a dar cuenta de esa soberanía de Dios. Cómo actúa en la repartición de todos los dones del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Qué hermoso momento, qué hermosa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por otra parte, mis amados hermanos, muchos se preguntan, ¿por cuánto tiempo son los dones? Los dones en la iglesia. Pero Dios no va a destruir lo que Él construyó. Y de aquí parte algo precioso. Cualquiera de los dones recibidos por ti o por mí, mis amados hermanos, son permanentes en la vida de cada creyente. Son permanentes. Y yo lo quiero invitar, le quiero invitar
a la palabra de Dios en Romanos. Gloria al Señor. Romanos 12, versículo 4. ¿Qué le dice el Señor? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, wow, pero no todos los miembros tienen la misma función. Esta es mi mano que tiene 5 miembros y no todos tienen la misma función. Aunque en el momento de agarrar, ni siquiera por ese lado, mis amados hermanos, vamos a tomar esta que es más amplia, porque yo vengo y tomo y yo aseguro con esta. Esta es una parte de ayuda, pero realmente no hace nada de fuerza. La fuerza está aquí en estos 4 dedos, cuando yo tomo contra la palma de mi mano. Pero hoy le dice el Señor en esa palabra, y yo la voy a buscar en la Biblia católica también, gloria al Señor, porque allí estamos todos, gloria a Dios, en la palabra, escuchando, aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 12, versículo 4. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función, así, bueno, verso 5, así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Qué hermosa palabra, mis amados. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero nos habla de la funcionalidad. ¿Para qué es la mano? Para saludar, para sujetar, para señalar, para indicar. ¿Para qué es esta cabeza? Si no es donde va el pensamiento, donde van los ojos, donde direccionamos el cuerpo. ¿Para qué son las piernas, los pies, todo lo que se llama la extremidad inferior? Si no es para llevar el cuerpo hacia otro lado, de acuerdo a la orden que le da la cabeza. ¿Para qué es el corazón? Aparte de ser el templo del Espíritu Santo, es el que le bombea gasolina al cuerpo para que viva, para que ande. Cada parte del cuerpo tiene una función, mis amados. Asimismo, cada parte de la iglesia, cada escalón, cada área tiene una función y cada don del Espíritu Santo tiene una función. La función del predicador es enseñar y predicar la palabra de Dios. La función de los diáconos es ministrar los dones del Espíritu Santo en las diferentes áreas. Llame profecía, llame sanidad, llame liberación, llame consejería, llame interpretación de sueños, en fin. La función de los sugieres es otra, es ayudar, ser servidores en la iglesia. Entonces, unos estarán en el parqueo, otros estarán en seguridad, otros estarán saludando al pueblo en la entrada de las iglesias, otros los estarán despidiendo, otros ayudarán a recoger los cables, otros estarán allí en el sonido, bueno, diferentes situaciones, en la programación de grabación, en todas las áreas. Pero específicamente hablando de los dones del Espíritu Santo, dice que el cuerpo físico es la clave para entender la administración de los dones en la iglesia. Este cuerpo tiene muchos cuerpos adicionales, muchas herramientas, gloria al Señor, pero cada una tiene una función diferente. Entonces no hay que pelear. Recuerde que yo les dije, hay una reunión que nunca he olvidado. Agosto 8 del 2018 en la Central. No he olvidado esa reunión de ese día sobre profecía. Si usted quiere ser un excelente en la administración del don profético, prepárate en él. Si quiere en la sanidad, prepárate en él. Si quiere en liberación, prepárate en él. Tenemos que prepararnos.
Dios nos da de todo lo que Él quiere, como Él quiere. Pero algo se tiene que desarrollar más que otro. Y ahí empezamos a trabajar. Vuelvo y les digo, cuando en una oportunidad me preguntaban, pastor, ¿y usted por qué no va a ayudar en esa liberación si está ese hombre que suda allá? No, hay que dejarlo, que se prepare. Cuando él vea que no puede, él va a decir, ayúdeme. O volteará a mirar y hará la cara de asombro de que no va a poder. Entonces allí vamos en el pronto auxilio. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que prepararnos todos. Y yo soy partidario que todos nos preparemos, pero en obediencia, en amor, en paz, en tranquilidad. Gloria al Señor. Por otra parte, hay mucha controversia hoy en día en la iglesia sobre la administración de los dones. Los dones no son revocables. Los dones son permanentes en la iglesia. Recuerda que una vez les conté, y debe estarse sonriendo a esta hora de la tarde, aquella sierva que le dijo un día a Dios, aquí vengo con 3 días de ayuno, Señor, y aquí vengo a entregarle sus dones, no necesito de eso porque nada se ha cumplido en mi vida. Y después le tocó hacer otro ayuno y venir y decir, Señor, perdóname, vuelve a darme mis dones, vuelva a darme el denuedo de mis dones, me equivoqué, perdóname Dios. Porque son irrevocables, así como el llamamiento real es irrevocable, gloria al Señor. Y entonces eso trae mucha controversia hoy día en la iglesia. Hay 2 partes importantes que trabajar en la iglesia. Los que niegan la operatividad o la operación de Dios y los que exageran la operación de Dios. Son 2 niveles que hay que equilibrar. ¿Usted qué cree allá en su pensamiento? ¿Existe la operación o la operatividad de Dios? ¿Dios trabaja por su pueblo a través de los dones o tú los niegas? Porque hay pueblo ministrando el don profético y el don de sanidad y dice, yo no creo en eso, y fuera de eso dice, yo estoy aquí es por cumplir. Retírete, no peques. No le estoy diciendo retírete de la iglesia. Hable con su pastor y dígale, lo siento, no me siento bien, no quiero ministrar más los dones, quiero servir en la iglesia, pero no quiero ministrar los dones. Y tu pastor se lo va a conceder. Eso sí, sujétese a lo que le corresponda. Sujétese también al problema en que te vas a meter con Dios. Pero es aceptable. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa a través de esta palabra? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, mis amados hermanos? En el capítulo 13. Yo quiero invitarlos al capítulo 13 de Primera de Corintios. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 13, Primera de Corintios. Quiero invitarlos allí, en ese poder maravilloso del Espíritu Santo. Al versículo 8, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que dice la palabra? Para que usted y yo la entendamos y la coloquemos en práctica. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Eso es para los extremistas. Los que dicen, no, si eso fue en el tiempo de Juan. ¿Sabe por qué? Porque esa persona y el que predica de eso no está preparado para que Dios lo unja del poder de su Espíritu Santo. Yo quiero retarlos, ahí sí los reto. Y los invito a mi iglesia, la iglesia de Dios guiada por el Espíritu Santo, a que escuche una palabra profética. Frentéeme a mí o frentéeme al pastor que le corresponda. Dígale, pastor, yo soy pastor de otra congregación. Quiero recibir un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje profético. Quiero ensayar, quiero mirar, quiero probar. Y te darás cuenta que Dios sí escudriña su mente y prueba su corazón. ¡Wow! ¡Qué palabra! Pero ¿qué es lo que le dice aquí a los extremistas? Lo que dicen, no, eso no es de Dios, eso no sé qué, pelean. Y fuera de eso, mis amados hermanos, ustedes están en la iglesia y comienzan a dudar. Y comienzan a ministrar mal la palabra. Y se van de la iglesia por los dones. Y se van de la iglesia porque no te hicieron colocar falda apenas llegó. El amor nunca deja de ser, primero, el amor de Dios está por encima de los dones.
2. Pero las profecías pasan. Claro. Yo mañana puedo morir. Esta profecía pasa. Pero Dios bautizará a otro. Porque Él dice, en tiempo postrero derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué es lo que dice? Ustedes lo dijeron allá, profetizarán. Aún el que no es de nuestra iglesia dijo profetizarán. Ajá. En parte hablamos y en parte tú qué dices. Por eso muchos te dicen, pastor allá de otro ministerio, miembro de otro ministerio. Por eso te dicen, parece profeta. Y usted se llena de orgullo. Porque la Biblia dice, en parte hablamos y en parte profetizamos. Entonces, no hablen contra de los dones. Gloria al Señor. Dice, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Gloria a Dios. Y la ciencia acabará. O sea, ni siquiera el poder del Espíritu ni lo terrenal. Todo se va a acabar en un momento. ¿Para quién? Para usted y para mí. Y los que vienen detrás de nosotros seguirán recibiendo del don del Espíritu Santo. Seguirán siendo ungidos en el poder del Espíritu Santo. O la gloria de Jehová reposará sobre él como en alguno de nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Pero también vienen otros que son los que exageran. Los extremistas dicen que no. Aquí no hay nada de eso. Pero también hay los que exageran. ¿Y saben los que exageran qué dicen? Que si tú no hablas en lengua, no puedes servir a Dios. Y segundo, si no hablas en lengua, no serás salvo. Wow. ¿Qué pasará? Pregunta, ustedes se responden, ¿qué pasaría si tu familiar, si tu amigo, tu vecino, que apenas fue 3, 5 veces a la iglesia, no sabe ni de los dones, no sabe ni quién es Dios, ni el mover de Dios, y se muriera hoy? Por no hablar en lengua se fue para el infierno. Eso son lo que dicen los extremistas. Que si tú no hablas en lengua no serás salvo. Yo no he visto esa palabra que diga así. Lo que dice es que el que no cree, el que no sigue a Cristo, el que no busca de Cristo, el que no se convierte a Cristo, el que no obedece a Cristo, no será salvo. Pero no por hablar en lenguas. Por eso que día le respondí a la pregunta a alguien. ¿Se puede profetizar sin hablar en lenguas? Sí, sí se puede. Si es don descendido de Dios. Porque uno puede manejar las lenguas internamente, sin necesidad de expresarla. Y sería de lo más maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque en lenguas angelicales se habla para el Señor. Y en lengua española que estamos aquí en Colombia, se habla para el pueblo. Eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces muchos dicen, es que no entendí nada de lo que habló como en otro idioma. Pues claro, mis amadas hermanas y mis amados hermanos, siempre les he dicho, calma con el don de lengua, no lo exprese tanto, no lo saque a la luz tanto. Da tu lengua, guarda tu silencio en un momento hablando en lenguas para la fluidez y que Dios te revele o te dé la palabra perfecta para ministrar al hermano o a la hermana. Gloria al Señor. Entonces son cosas hermosas que nosotros tenemos que aprender, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que aprender esa parte. Los dones del Espíritu Santo, mis amados hermanos, son para la unidad de la iglesia, para la edificación de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y todos debemos amarnos. Yo no puedo hacer que otro piense igual que yo, ni que otro trabaje igual que yo. Uno quiere verlos al ritmo. Pero yo sé que no se puede que sean iguales, porque todos somos diferentes. Dios te creó, Génesis 1 y 2, a imagen y semejanza de Dios.
Él te creó con su espíritu, el espíritu de Dios. Y nos dice que somos su imagen. Y nos dio un corazón como el de Él, pero lo pervertimos en el tiempo. Nos dio un conocimiento como el de Él, pero lo pervertimos en el tiempo. Nos dio un hablar como el de Él, pero lo pervertimos en el tiempo. Pero ¿sabes algo? Nuestro pensamiento nunca es igual al de otro ser humano. Y nuestro pensamiento nunca es igual al de Dios. Porque Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. Hizo aclaración. Yo tengo la mente de Cristo. Sí, gloria a Dios. Dios nos dio esa potestad, pero la hemos pervertido. Pero Dios dice en la palabra, mis pensamientos no son tus pensamientos. Porque si yo tuviese el mismo pensamiento de Dios que nos creó a imagen y semejanza de Él, entonces yo podría hacer exactamente lo que Dios quiere. Ahí viene la diferencia, mis amados hermanos. Quiero invitarles hoy a que tengamos en cuenta algo. La administración de los dones del Espíritu Santo debe ser con una reverencia profunda, con respeto, sujeción a lo alto y a lo terrenal. Pero también buscando siempre el beneficio para darle la gloria y la honra a Dios. Cuando quieran compartimos una tarde de radio, de streaming, y hablamos de la forma que Dios nos usa. A cada uno respetable. En el don de profecía, ¿qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? En el don de sanidad, ¿qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Hay que crecer, pero hay que recibir. ¿Sabe cuál es el problema? El que oye y comienza a criticar. Entonces de nada te sirve. Mejor no reciba la orientación. Por eso quiero decirles, mis amados hermanos, así como Dios desciende los galardones, esos premios, la iglesia también tiene unas normas desde 1998. Y tenemos que cumplirlas. Si tú amas a la iglesia, me ama a mí. Y si yo lo amo a usted, es porque amo a mi iglesia. Por eso yo no persigo a nadie. Ni por el error, ni por el pecado, ni porque ministró una palabra errada o porque se equivocó en una predicación. No persigo a nadie. Estoy para formar. En mi carácter formo las personas. Cada uno tenemos nuestra forma. Pero en síntesis, antes de juzgar, de criticar, para poder ministrar los dones bien, usted y yo debemos dejarnos transformar por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si usted tiene el don de profecía, gloria a Dios. Pero procuréis en profetizar, dice la palabra. Usted tiene el don de sanidad, gloria a Dios. El médico terrenal lo forma Dios. Pero aquí viene algo importante. ¿Quién es más rico? ¿El que está lleno de plata o el que está lleno del Espíritu? Porque el que está lleno de plata busca a quien le sane a través del Espíritu Santo. Y el que está lleno del Espíritu Santo espera a quien se enferme para darle la gloria y la honra a Dios. Dios obra o no, mis amados hermanos. ¿A cuántos ha sanado de leucemia? ¿A cuántos de sida? ¿A cuántos de osteoporosis? ¿A cuántos de cáncer? ¿A cuántos de diferentes cánceres? ¿A cuántos de problemas mentales?
¿Cuántos han quedado inválidos y Dios le ha dado la promesa y los ha levantado y los ha puesto a andar? No pueden ir a hacer competencia de 100 metros de velocidad, pues porque tampoco es hasta allá, pero están sanos. ¿Cuántos vinieron a la iglesia con la columna torcida? Dios la enderezó. Su pie torcido, Dios lo enderezó. ¿Cuántos traían el dolor de cadera? Se fue la cadera. ¿Cuántos llegaron con migraña? Se fue la migraña. ¿Y a través de qué? A través de los dones del Espíritu Santo. O sea que por ministrarlos somos brujos. Para el que no conoce de la Biblia. Pero sí quiero decirles otra cosa. Los que son de la iglesia o somos de la iglesia de Dios guiada por el Espíritu Santo, quiero decirles, este tiempo que ha pasado es para reflexionar y levantarnos con gozo, volver al primer amor, amar a la iglesia, amar a mis hermanos, amar a mis pastores y amar a la feligresía. Que nadie se vaya. Deje de estar en la pelea, el uno más que allí, el otro más que acá, no se acerque allí, no se acerque allá. No debe de existir roscas, grupos en las iglesias. Y verá que crecemos. La iglesia tiene la promesa de expandirse, pero ¿sabe por qué no se ha expandido? Porque muchas veces nosotros mismos armamos los grupos, armamos las peleas y la difamación hace que la iglesia no crezca. Se va la gente. Mira, en mi servicio de apostolado ministerial o en mi pastorado general o como presbítero principal, quiero decirles algo. He bautizado en el nombre de Jesucristo más de 9,000 personas en Colombia. ¿Por qué no están en las iglesias? ¿Por qué se van? Algo falta. ¿Y sabe qué es? La buena administración y ministración de los dones del Espíritu Santo. Así que esa es una tarea, mis amados hermanos, gloria y honra sea al Señor. Siempre les he dicho, trato de ser puntual, es 1:30 de trabajo y dejamos para la próxima clase, si Dios nos permite, estudio bíblico, el uso de los dones en la iglesia y el abuso de ellos, gloria al Señor, cómo usar los dones para provecho de la iglesia, gloria y honra, y también cómo es que imitan los dones del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, alegría haber podido compartir con ustedes esta tarde. Qué hermoso haber podido compartir con ustedes. Les doy gloria y honra al Señor, pero quiero decirles, vamos a orar y darle gracias a Dios. Papito Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo el pueblo que se ha conectado hoy en el departamento del Guaviare, en el departamento del Meta, en el departamento de Casanare, en el departamento de Vichada, Arauca, que están conectados, amado Rey, Amazonas, Valle del Cauca, Señor, Popayán, toda esa área está conectada. Va habiendo allí la conexión necesaria, papito Dios, en tu presencia los coloco, así como están en Amazonas en este momento, en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, en Cundinamarca, mi amado Dios, Bolívar, Atlántico, Antioquia, Sucre, Córdoba, mi amado Rey, Magdalena, allí Santa Marta, todos unidos allí, gloria a Dios, La Guajira también, el Guainía, Señor, toda Colombia se va conectando, a ti sea honra, mi Señor, así como a los países vecinos y de otras distancias, Señor, donde están conectados. Gracias, papito Dios, porque tú nos das esa potestad de llevar el evangelio más lejos, la preparación más lejos, la instrucción más lejos. En tu presencia nos colocamos en este momento. Gracias por los dones y galardones que tú nos has dado. Gracias por todo lo que nos da cada día, Señor. Y hoy te decimos, Dios, ayúdanos a ser transformados cada día más. Ayúdanos a buscar tu rostro y a poder ministrar los dones del Espíritu Santo conforme tú quieras. Declaramos que esta iglesia va a crecer poderosamente, Dios, porque reconocemos que el poder está en su Espíritu y su Espíritu, el Espíritu Santo, va a estar aquí con nosotros para cambiar nuestras vidas. Así, Dios, que en tus manos nos dejamos en esta tarde, nos encomendamos. Gracias te damos a ti, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y cuántos dicen amén?